Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Soy Robert García y hoy estamos en el circuito de Zandvoort con el McLaren 720. Un circuito a la vieja usanza en el que pondrá al coche y a los pilotos al límite y en el que cualquier error terminarás contra las vallas. Y llegamos a la primera curva del circuito. Venimos muy rápido en sexta a 260 km por hora y lo que tenemos que hacer en esta curva es ser muy progresivos con el freno, porque lo que tenemos que permitir es tener un buen paso por curva, no detener demasiado el coche para tener esa velocidad y tracción en la salida. Recordaros también que aquí al final de recta es uno de los pocos puntos de adelantamiento que tiene este circuito. Tendréis que defender muy bien el interior. Llegamos a estas curvas enlazadas en la que la frenada aquí debe ser muy suave, muy leve, simplemente para colocar el coche en línea recta y salir con mucha aceleración. Lo que sí tendremos que tener mucho cuidado es en este peralte de la derecha, en el que tendremos que ir muy pegados al interior, pero sin subirnos a él porque no nos lo permite. Y en la salida de la curva, lo que tendremos que tener cuidado es de no coger la hierba exterior, porque si la cogemos perderemos totalmente el control. Y llegamos a esta frenada, que es una frenada técnica. Tenemos que tener cuidado porque en la frenada tendremos ángulo de dirección y si abusamos demasiado del freno perderemos el control y nos empujará hacia afuera. Es una curva que permite dos trazadas, una en la que vamos muy cerrados, muy pegados al interior, y otra en la que retrasamos un poco la entrada a la frenada, nos abrimos para luego cerrarnos. Las dos trayectorias son válidas y tendrás que buscar en la que te encuentres más cómodo. Y ya una vez entrados en la curva, lo que tendremos que hacer es ganar la zona media. ¿Por qué? Porque al ser peraltada nos permitirá mayor aceleración y tracción. Y a la salida de la curva tendremos que aprovechar todo el arcén de la derecha para acelerar a tope todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque viene la 4, la 5 y la 6, unas curvas enlazadas que se hacen a tope y en las que no se frena para nada, y lo que es importante es que la dirección prácticamente no la giremos para que las ruedas nos frenen lo menos posible. Y llegamos a la curva 7, una de las curvas más complicadas, en la que venimos con mucha velocidad y tienes que clavar muy bien el vértice. Es una curva que se hace a máxima velocidad y en la que si no clavas muy bien el vértice terminarás yéndote al exterior. Y llegamos a la curva 8. Esta curva es complicada. ¿Por qué? Tendremos que pegarnos muy bien a la izquierda y tirarnos con mucha confianza por encima del arcén.
y llegamos a esta curva que tenemos que ganar el interior. Es una curva complicada porque llegamos en apoyo y con ángulo de dirección. Tendremos que controlar mucho la presión de la frenada para no terminar recto. En esta siguiente curva tenemos que comernos muy bien el interior para intentar trazar una línea recta, aprovechar toda la pista saliendo hasta el arcén de la derecha para salir con mucha velocidad. Y después de la pequeña recta llegamos a esta frenada, una frenada en la que la dirección la tenemos que tener totalmente recta para coger este ápice de la derecha. Es una curva complicada en la que no nos podremos subir al arcén porque no nos lo permite. Seguidamente llegamos a la curva 12, una curva que nos tendremos que situar en principio hacia el centro de ella para luego irnos cerrando al interior para salir a coger el arcén de la derecha y salir con velocidad a la siguiente curva. Y llegamos a las dos últimas curvas del circuito, dos curvas que se hacen como si fueran solo una, dos curvas que las hacemos a máxima velocidad cogiendo todo el arcén que puedas, tanto este primero como el segundo, para no perder nada de velocidad y salir a la recta. Estas dos curvas enlazadas que se hacen a máxima velocidad pondrán a prueba nuestro setup, porque hace que nos tengamos que tirar a ellas con mucha confianza y nos mantenga dentro de la pista sin que nos saque afuera al exterior y podamos enlazar la línea de meta con la máxima velocidad posible. Y aquí terminamos el vídeo de hoy. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal y ya sabéis que cualquier duda la podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Nos vemos. Chao.